convencido de que las narrativas son muy importantes en nuestra vida. Es decir, las narrativas definen mucho de lo que hacemos, es decir, las narrativas le dan sentido a nuestro acontecer diario. Por eso, para la gente es tan importante de repente saber quién es el papá, quién es la mamá, quién es su árbol genealógico, de dónde vengo, etc. Por eso en las empresas es tan importante el currículum de las gentes. Y por eso en el debate político es tan importante esto. Yo estoy convencido de que la gran narrativa de nuestra vida es la historia. Y la historia efectivamente define un montón de cosas. Y el debate por la historia está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que solemos aceptar. Incluso se nos presenta en lugares rarísimos. Por ejemplo, hoy en día se habla de que hay que evitar la militarización del país a partir de la propuesta que hizo López Obrador al Congreso. En realidad, en esa consigna hay un debate histórico. Es un debate histórico importante. Porque quien dice que corremos el riesgo de que el país se militarice, está obviando que el país está militarizado desde el 2016. Hay detrás de eso toda una historia, además una historia compleja, que tiene que ver además con cómo México está metido en el conflicto internacional. En nuestro país, el debate por la historia siempre ha sido fundamental. De hecho, cuando el país apenas tenía unos cuantos años de vida, ya se habían escrito miles de páginas de historia. Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán había escrito ya un compendio de varios volúmenes, y tú tenías también que el doctor Mora había escrito un montón de libros de historia de México, y esos libros eran referencia obligada en el debate político, fueron de referencia obligada en el debate político entre liberales y conservadores en los años 60. En México tenemos, es un hecho que el debate entre liberales y conservadores en el siglo XIX también fue un debate por la historia. Y es un debate que al final de cuentas pues, ganaron los liberales. No lo ganan solo militarmente, también lo ganan ideológicamente. Ellos logran construir una narrativa sobre el país que resulta convincente y que todo el mundo hace suyo. Es curioso ver cómo en esta narrativa que se organiza en el 19 es tan poderosa que sigue vigente durante varias décadas del siglo XX. De hecho, es una narrativa en la cual se fundan desde tanto Porfirio Díaz como los revolucionarios, los zapatistas, los villistas, etc., asumen esa narrativa. Y es curioso que los grupos conservadores hicieron grandes esfuerzos por construir su propia narrativa. Y es en la posrevolución cuando vemos, por ejemplo, cómo Editorial Jus, que es una editorial católica, es una editorial muy conservadora, publica una gran cantidad de textos de historia. La verdad, pocos son buenos, de esos textos son pocos, son realmente buenos. El mejor es el de Poinsett, de Fuentes Más, de José Fuentes Más. Ese es un libro fantástico. Los demás son bastante, todo lo que escribió Foucault y todo eso, es poco solo. Y sin embargo, pero a fines del siglo XX, todo el proyecto posrevolucionario empieza a caducar, empieza a entrar en declive, y hay un proceso hay todo un trabajo de revisión de la historia oficial. Y la verdad es que esa historia oficial sí era muy acartonada y decía un montón, daba por sentadas muchas cosas que no estaban probadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el debate, yo creo que sí es una primera crítica a esa visión histórica, y esa primera crítica se anota algunos goles, ¿no? Plantea algunas cosas con corrección. Sin embargo, lo que es un hecho es que los historiadores de la derecha en México no logran articular un discurso convincente de lo que fue la historia de México. Pues tú revisas, por ejemplo, toda la historiografía que se escribió de derechas, que se escribió en nuestro país en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y la verdad es que te encuentras con que hay muy poco rescatable. Sí, hombre, exactamente. Una cosa
penosa. Llama mucho la atención cómo de repente hay una nueva generación de historiadores que empieza a hacer esta revisión de la historia y que además es muy curioso porque lo hace ya sin los prejuicios de la vieja narrativa postrevolucionaria histórica y lo hace con un rigor intelectual nuevo. Y además ocurre una cosa muy curiosa. La historia suele reescribirse constantemente y estos y se puede reescribir, entre otras cosas, cuando se hace, es decir, se puede hacer una reconstrucción integral de la historia cuando se acumula suficientes datos que nos permitan hacer una revisión estructurada. Y esto ocurrió, la verdad, en unas cuantas décadas, de unas cuantas décadas para atrás. Y fue justamente esta generación de historiadores, que son gente de izquierda, en la cual está notablemente, bueno, son herederos de Adolfo Gil y de Arnaldo Córdoba, etc. Pero en esta generación de historiadores está Paco Taibo como el decano de esta generación, pero están también muy notablemente Felipe Ávila y Pedro Salmerón, que recuperan toda una serie de fuentes que andaban sueltas en este debate histórico y las incorporan y consolidan una narrativa muy importante sobre la Revolución Mexicana. Y esta narrativa sí está teniendo una importancia grande en el debate actual por la nación. Yo estoy convencido de que la derecha mexicana empieza a perder la iniciativa cuando su discurso, cuando su narrativa histórica se le viene por los suelos, se le cae a pedazos. Y yo sí creo que lo que demuestra el trabajo de Felipe y de Pedro y de Felipe, es primero que la verdad este país tiene una historia increíble. Es un país, la historia es increíble no solamente porque tiene una enorme dimensión épica, sino porque tiene raíces culturales muy profundas y muy complejas. Lo que demuestran, entre otras cosas, estos textos es cómo pensamientos que vienen de la colonia, pensamientos que vienen incluso del mundo prehispánico, se filtran por toda la narrativa histórica del país y se concretan además en movimientos políticos y sociales muy importantes. Solo esto es lo único que te explica, entre otras cosas, la originalidad y la potencia de movimientos como el zapatismo o como el villismo. Entonces, yo estoy convencido de que para poder entender la dimensión del debate histórico actual, es necesario leer estos libros. Es decir, Pedro y Felipe son muy curiosos porque dicen, bueno, en realidad si se fijaron, Pedro presentó el libro como un libro didáctico, ¿no? Es decir, que es la puerta grande, es un compendio para que cualquiera lo pueda leer. Es más que eso. Por supuesto que es eso, si es un libro didáctico y si es un compendio para que cualquiera pueda tener acceso a este libro, a estos temas, al villismo, al zapatismo, a lo que fue la Revolución Mexicana, al carrancismo, pero también es una revisión integral de la historia. ¿Saben qué? Esto no ocurre muy a menudo y hay que aprovecharlo. Entonces, si ustedes ya leyeron todos los libros sobre la Revolución Mexicana, vuelvan a leer este, porque sí les va a dar una visión distinta, les va a dar un panorama distinto de lo que es la revolución. Es una visión integral. Eso es lo que ofrecen estos materiales. Y ¿saben qué? No es poca cosa. Eso es muy importante, porque es chistoso, los libros son de fácil lectura, son muy fluidos, los puedes leer con mucha facilidad, están bien escritos. Pero cada frase, cada línea, tiene contenidos y tiene mucha información, por supuesto, pero además está cargada de ideas y son síntesis de toda una serie de pensamientos dispersos, que están dispersos en un montón de textos. Y lograr esta síntesis, la verdad, me parece una hazaña. Y en ese sentido, pues yo los quiero felicitar a los dos. Y ahorita nos estamos ocupando del libro del zapatismo de Felipe Ávila, La breve historia del zapatismo. Es un libro increíble, revísenlo. Aquí es donde te das cuenta, es decir, al hacer la revisión del texto,
te das cuenta de lo importante que fue el movimiento zapatista, de dónde vienen las raíces del zapatismo. Fue un movimiento verdaderamente complejo y fue un movimiento muy rico. Yo estoy convencido de que en el movimiento zapatista se cristalizan algunos de los pensamientos de lo que Plotino Rodacanati divulgó en México, en la Escuela del Rayo, allá en Chalco, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y si ustedes lo revisan, esto le da una dimensión ideológica muy especial a lo que fue el movimiento zapatista. Y además es muy curioso ver cómo en todo este pleito por la historia juega un papel muy importante la prensa, juega un papel muy importante los historiadores del momento, es decir, todos estos son debates ideológicos claves, son debates ideológicos importantes. Y es curioso porque son debates que estamos viviendo ahorita. Es el momento de leer estos textos. Y bueno, ya me estoy dispersando, así es que los dejo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Me siento orgulloso, honrado por tener aquí la presencia de todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto además compartir esta mesa con mis grandes y queridos amigos Pedro Salmerón y Rafael Barajas, dos de mis más entrañables y cercanos amigos. Me siento honrado de poder estar cerca de ellos. Y bueno, me da mucho gusto que me acompañen en la presentación de este libro que, como dijo hace un momento Pedro Salmerón, es un esfuerzo que estamos haciendo Pedro y yo desde hace varios años por tratar de ofrecer una visión sintética, general, nueva y sobre todo, pues que se asiente en lo que nosotros pensamos que fue la Revolución Mexicana, que estamos convencidos de que es el movimiento social fundamental que explica la historia de este país. Muchos de los problemas que tenemos hoy día tienen su origen en la Revolución, y cuando nos propusimos hacer esta historia general, lo que queríamos era tratar de integrar en una sola visión que abarcara todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se sabe, todo lo que está todavía en duda acerca de la Revolución Mexicana, en un texto que pudiera ser leído, entendido, asimilado, discutido por el público, aunque no fuera especialista. Y desde luego que no estamos queriendo hacer una historia neutra. Tanto Pedro como Rafael como yo somos personas comprometidas con el cambio social. Estamos convencidos de que México tiene que cambiar. Creemos que México está cambiando, y la trinchera en la que nosotros podemos contribuir con un granito de arena, pues es en la historia, y es lo que estamos haciendo. Entonces, la historia, como nosotros la vemos, es como un instrumento que contribuye a entender la realidad que vivimos, pero sobre todo que contribuye a transformarla, y a transformarla en favor de los que han estado oprimidos, de los que han estado excluidos, de los que no han tenido voz, de los que no han tenido voto, de los que no se les ha hecho justicia en la mayor parte de la historia de esta gran nación. Es entonces una visión que trata de ser objetiva, que está sustentada en un amplio trabajo de investigación, pero que también la vemos como un compromiso de gentes como nosotros, que queremos que cambie este país, que cambie para bien y que cambie en favor de los más desfavorecidos. Y es esta la visión que nosotros estamos tratando de mostrar. Una historia en donde los protagonistas no son los grandes personajes, no son los presidentes de la República, no son las élites, los grandes empresarios,
las familias de abolengo, sino la gente de abajo, los campesinos, los trabajadores, los sectores populares, los maestros, los indígenas, las mujeres. Creemos que estos son los verdaderos protagonistas de la historia de México y es a ellos a los que estamos tratando de darles voz. En el zapatismo, como ya lo comentó Rafael, como lo señaló Pedro, se refleja el movimiento social más avanzado, más radical, más profundo, que ha cambiado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, no solamente en la historia de México, sino, sin lugar a duda, creo que es el movimiento social más importante en la historia de América Latina desde el punto de vista de los campesinos y de los indígenas, por lo menos durante buena parte del siglo XX. Y creemos que lo que enseña el zapatismo sigue teniendo una gran vigencia. Hace un momento nos entrevistaba aquí abajo a Rafael y a mí unos compañeros del CCH y nos preguntaban qué era lo importante del zapatismo que puede tener cierta vigencia ahora. Y lo que se nos ocurría así a vuelo de pájaro es que yo estoy convencido de que el zapatismo realizó la más profunda reforma agraria en la historia de México, una reforma agraria desde abajo, en donde los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas recuperaban inmediatamente su tierra y la defendían con las armas en la mano, y el gobierno revolucionario tenía que proteger y legitimar esa recuperación de la tierra que les pertenecía a las comunidades campesinas e indígenas. Pero no solamente eso, el zapatismo también hizo algunas de las propuestas más interesantes y más radicales en términos políticos. El zapatismo era enemigo del presidencialismo, de la concentración del poder en manos del presidente de la República, y trató, y además lo llevó a la práctica, de que se estableciera en México un gobierno parlamentario. El gobierno de la Soberana Convención, sostenido por los ejércitos villista y zapatista, puso en práctica el parlamentarismo, y el primer presidente de la alianza de Villa y de Zapata, Roque González Garza, fue depuesto por el régimen parlamentario por no cumplir con el programa de la revolución, y en particular por los conflictos que había tenido con el movimiento zapatista. Los ideólogos y Zapata mismo propusieron también dos mecanismos novedosos, inéditos y de una enorme significación en el México de entonces y todavía en el México de hoy, que son el plebiscito y la revocación de mandato. Lo que propusieron los zapatistas fue que los grandes temas que afectaban a la sociedad mexicana, a los grupos mayoritarios, no tenían que decidirlos los políticos, los gobernantes, las élites, los que monopolizaban la política hasta entonces, ni los especialistas con doctorados en el país o en el extranjero, sino que la gente tenía la capacidad para entender qué les beneficiaba una decisión política trascendente y qué les perjudicaba, y que tenían que decidir. El zapatismo propuso lo que ahora se está retomando muchos años después, que es la democracia participativa y en buena medida la democracia directa. Es decir, que la gente no se limitara a ir a la casilla el día de la elección y votar por uno u otro candidato, por uno u otro partido, sino que tomara parte en la discusión y en la decisión de la cosa pública. Esa es la democracia participativa que está tratando de ponerse en práctica en este gobierno de izquierda que hoy tenemos, y el zapatismo también fue un activo promotor de la democracia directa.
Y también el zapatismo propuso y aplicó la revocación de mandato, es decir, que los representantes populares, los gobernantes, los funcionarios públicos, si no cumplían con su misión, con la responsabilidad para la cual se les había escogido, la sociedad organizada tenía y debía quitarlos, debía sustituirlos, debía evaluar si estaban haciendo aquello para lo cual habían sido elegidos o se tenían que ir. Esa me parece que también es una herramienta fundamental para una democracia verdadera, una democracia en donde la gente no sea objeto, sino que sea sujeto, que tome en sus manos la decisión de su propio destino. Los zapatistas también fueron la corriente revolucionaria que le dio más peso a la necesidad de que las mujeres tuvieran igualdad de derechos que los hombres. Incluso en el zapatismo, hasta donde sé, fue el único de los ejércitos revolucionarios en donde hubo mujeres que alcanzaron el grado de generalas. Hubo mujeres destacadas en los grandes ejércitos de la revolución, pero en el zapatismo fue donde tuvieron más capacidad y más oportunidad de poder alcanzar puestos de mando. El zapatismo también propuso medidas importantes que están nuevamente muy a la orden del día, que tienen que ver con esta propuesta que hicieron de que los funcionarios públicos tenían que ser funcionarios ejemplares, que tenían que ser gentes honestas, gentes éticas, gentes con principios, que para empezar es muy curioso porque la ley de los funcionarios públicos que proclamó el zapatismo comenzaba diciendo que los funcionarios públicos tenían que ser trabajadores, que no podía ser funcionario público nadie que no se ganara el pan con el sudor de su frente, nadie que viviera de sus rentas, de sus ganancias, de sus acciones, de lo que explotaba en las fábricas a los trabajadores o a los campesinos en las haciendas e ingenios, sino que tenía que ser alguien que supiera lo que era trabajar todos los días para ganarse el pan, y que además los sueldos de los funcionarios públicos tenían que ser para garantizarles únicamente una vida decorosa y digna, pero sin ostentación, sin lujo. ¿Le suena esto también actual? ¿Le suena esto presente con lo que estamos discutiendo y viviendo hoy? Bueno, esto lo que nos debe hacer reflexionar es lo que nos decía Fisgón. La historia de México es maravillosa. Tenemos una de las historias más ricas en la historia mundial. Es una historia que nos sigue enseñando, que nos sigue mostrando el camino, que nos sigue dando experiencias que pueden servirnos para la discusión de los problemas actuales. Incluso esta consigna que hizo tan famosa a nivel mundial el neozapatismo chiapaneco de mediados de los años 90 del siglo pasado, de mandar obedeciendo, que cuando lo sacaron a la luz pública todo el mundo decía, bueno, qué maravilla, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, esto es lo que hacía Emiliano Zapata. Zapata mandaba obedeciendo. El gobierno de Zapata era un gobierno al servicio de la gente. Era un líder que sabía escuchar, que sabía entender y que sabía qué hacer, que muchas veces era nada más tener sentido común y hacer justicia. Y ese era el gobierno más cercano a la gente. Así era como se administraba la justicia, escuchando a la gente, entendiendo sus necesidades, siendo empático con ellos y tomando la decisión justa, que era la decisión que le favorecía a la gente, a los de abajo, a los oprimidos, a los excluidos, a los que no tenían voz, a los que no tenían privilegios, a los que no tenían dinero. Este creo que es uno de los elementos más importantes
del zapatismo original, porque era un gobierno para la gente, por la gente, al servicio de la gente, con la participación de la gente. No era nada del otro mundo, no era ninguna teoría sociológica o filosófica importada, no era ninguna ocurrencia de los intelectuales, era nada más ponerse a ver cómo vivían, cómo actuaban las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los sindicatos, las organizaciones populares, cómo estaban organizadas, cómo decidían sus acciones, qué querían que hiciera el gobierno, y era simplemente escucharlos y hacerles caso. No había nada especial, nada del otro mundo, era casi sentido común, pero sentido común con una noción muy clara de la justicia y con una voluntad política férrea. Creo que eso es lo que enseña el zapatismo original, y creo que eso es algo de lo que debemos prestar atención y reflexionar, porque estoy convencido de que el zapatismo de Emiliano Zapata sigue siendo un fenómeno vigente, que su experiencia, su tradición, sus enseñanzas siguen siendo muy valiosas ahorita para discutir y resolver muchos de los problemas que tenemos enfrente. Muchísimas gracias. Tenemos 12 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar o comentar algo. Sí. No llega. No va a alcanzar. Cuidado. ¿Se escucha si hablan fuerte? Sí. No va. Sí. Si se escucha el micrófono. Sí, bien. Gracias. Es cierto lo que comentas, Felipe, aunque yo como maestro en la universidad también me he dado cuenta que a las nuevas generaciones no tan solo Zapata, sino la revolución en general, pues ya no les dice muchas cosas. Lo vemos, pero pues académicamente, con una información más. Sin embargo, sé que el trabajo que hacen ustedes es muy valioso. Ahora, lo que quisiera preguntarles es en cuanto a esta versión de Zapata, de su visión limitada con respecto al impacto del movimiento en aquel tiempo, nada más reducido al estado de Morelos. O incluso yo acabo de leer un libro, estaba tratando de acordarme quién es el autor, en donde dice que incluso se reducía nada más a Ananecuilco, que su único interés era pues, que se regresaran las tierras a los pobladores de Ananecuilco y por extensión a los del estado de Morelos, y que ya después, pues, si pasaba hacia otros estados o hacia el país en general, pues entonces pues, que sucediera. Pero el plan de Ayala, el trabajo que hizo con Otilio Montaño, todo eso pues, era exclusivamente lo que él había visto que sucedió con sus abuelos, con sus padres, con sus familiares a los quienes arrebataron las tierras pues, durante el Porfiriato. Y pues que nos dijeras algo al respecto, o nos dijeran. Bueno, nomás porque Felipe me pasó el micrófono. Primero, ¿por qué nos interesan por la historia? Es otro de los grandes temas que tenemos ahorita. Los gobiernos neoliberales se empeñaron en hacer de los planes de estudio y de los libros de texto una vacuna contra la historia. Que consideran la historia algo ajeno y distinto de nosotros, sin sentido y además, y quizás eso es lo más grave de todo, aburridísimo. Parafraseando un paisano mío, don Jorge Ibargüengoitia, bueno, no parafraseando, citando, recordándolo, él decía en una de sus crónicas, dice, mi maestro de la secundaria era un genio intelectual incomprendido. Se las ingenió para hacer de la historia del siglo XIX mexicano, que está llena de
pasiones, aventuras, traiciones, heroísmos, todos los materiales para llenar las más grandes y famosas novelas, películas, teatro. Se les sirve para hacer de eso la obra más soporífera del día. ¿Sí? Eso es una genialidad. Y la sed del neoliberalismo lo hizo aún peor. Entonces, ¿por qué no les gusta la historia de las nuevas generaciones? Porque no tiene por qué gustarles, porque se nos enseñan horrible. Entonces, estamos en una guerra y cuando llegamos a la calle y a las plazas, estamos dándole vuelta a eso. Ahora, muy rápidamente, en el libro de Felipe, que lo vas a comprar ahorita, vas a ver que es absolutamente falsa esa visión del Zapata reaccionario o del Zapata localista. Que el zapatismo tenía una clarísima visión nacional y un clarísimo proyecto de Estado. Ese yo no te lo cuento, pero te digo que simplemente es falso. Y esto que te digo lo vas a ver en el libro de Felipe. No, igual, yo creo que tanto Pedro como yo, y también Rafael ya tiene buen rato que está acompañándonos en estos avatares de la historia y está por sacar un libro maravilloso sobre la caricatura política contra Francisco I. Madero, que van a ver ahora que salga en edición lo espléndido que es este libro. Nosotros justamente lo que hacemos es tratar de demostrar que esto que tú señalas es completamente falso, que esa es la visión que ha construido el grupo que ganó la revolución y la ideología de la Revolución Mexicana y los grupos conservadores que siguen estando militantemente en contra de la revolución y de cualquier movimiento y protesta social que ponga en peligro sus intereses y sus privilegios. Y son ellos los que han popularizado esta visión de que Zapata era un campesino que miraba hacia atrás, que no tenía proyecto de nación, que no podía concebir el Estado Nacional, que estaba tratando de que las cosas no cambiaran, porque incluso el libro más leído de Zapata sigue siendo el libro de John Womack, y el libro de John Womack comienza así, y aunque ya acaba de sacar una nueva revisión, una nueva traducción en español de su libro Zapata y la Revolución Mexicana, y él dice que lo tradujeron mal y que él no quiso decir que el aforismo con el que comienza de esta es la historia de un pueblo que no quería cambiar y por eso hizo una revolución, dice que está mal traducido, que porque lo que él realmente quiso decir y que es lo que había escrito en inglés es que era la historia de unos campesinos que no querían dejar el lugar de donde eran y que por eso hicieron una revolución. Bueno, sí, pero esto lo dijo 50 años después, y cuando además ese aforismo no nada más lo dice al principio, sino que en todo lo largo de su libro, que además es muy bueno y está estupendamente bien escrito, pues esa es la visión que sostiene, y eso es lo que entendimos todos los que lo leímos en su tiempo. Entonces es este acto de contrición que hace 2 años de que me tradujeron mal y me malinterpretaron porque yo no pensaba y no pienso eso del zapatismo, pues yo creo que es algo que cae por su propio peso, porque sí lo dijo, sí lo sostuvo y todos los que lo leyeron se fueron con esa idea, que es la que ha permeado buena parte de lo que se sabe y se ha leído del zapatismo, pero eso no es cierto. El zapatismo y el villismo sí tuvieron proyecto de nación, sí ocuparon la capital de la República, sí conquistaron el centro del poder político y sí lucharon por la hegemonía del país. Lo que pasa es que perdieron, pero no perdieron porque fueran campesinos o porque estuvieran condenados al fracaso o porque no se hubieran aliado al proletariado y no hubiera habido un partido obrero que los hubiera sabido conducir. Eso no es cierto, eso es una visión ideológica, simplista, estereotipada, que no entiende realmente por qué perdieron Zapata y Villa la Revolución Mexicana. Y si quieren conocer un poco más de cuáles son las verdaderas causas por las que Villa y Zapata perdieron la revolución, bueno, yo les aconsejaría que leyeran el libro de Pedro de 1915, que es la mejor historia militar y política de México en ese año decisivo, que es donde triunfa el constitucionalismo y son derrotados Villa y Zapata.
Mira, esta idea de que el zapatismo era un movimiento atrasado y limitado es muy vieja. Yo recuerdo que yo tenía un maestro muy conservador que contaba una anécdota que estaba muy sabrosa, pero que era falsa, que decía que en un momento dado Zapata le había dicho a don Genovevo de la O que le había dicho: ya estoy harto de lo que está pasando en Hidalgo, no me cuente lo que está ocurriendo en Hidalgo. Entonces don Genovevo, pues para distraerlo, leyó un periódico que hablaba de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Le dijo: ay, don Emiliano, no sé si ya vio que cayó Bruselas. Y entonces, según esa anécdota, Zapata le habría dicho: chingado don Genovevo, ya le dije que no me hable del estado de Hidalgo. Pero eso es falso. Obviamente la anécdota no es real, ¿no? Y es curioso porque yo sí creo que la historia de México... A ver, mira, el pueblo de México es muy curioso, aguanta muchísimo, tiene un aguante increíble, pero de repente tiene unas fallas históricas que son brutales, son como el sismógrafo, ¿no? De repente todo plano y de repente hay unos movimientos que calan hundísimo y que provocan, tienen repercusiones por décadas. Y estoy convencido de que el pueblo de que la memoria histórica existe y la traemos puesta, la tenemos incluso en la piel, ¿no? Y estoy convencido, por ejemplo, de que el zapatismo sigue dando frutos, es decir, no es casual que el movimiento, que el alzamiento chapaneco de 1994 haya tomado el nombre se haya bautizado como zapatismo. No es casual que muchas de las causas y de los reclamos que hacía el movimiento zapatista en 1912, en 1913 sigan vigentes y puedan ser retomados hoy en día por el pueblo de México. Yo sí creo que nuestra historia no solamente no es aburrida, creo que es una historia apasionante y que lo que hay que hacer es contarla bien. Y que yo estoy convencido además de que la gran mayoría de los mexicanos sabe de la riqueza de esta historia, sabe que en este país hay una densidad histórica increíble, es uno de los cruces culturales del planeta. Aquí se juntaron por primera vez Occidente y América, ¿no? Es decir, es un país de choques culturales muy importantes. Claro, esto es parte de esta historia. Entonces, yo sí creo que tenemos que revisar toda esta historia y tenemos que releerla. Y yo creo que la podemos releer, lo podemos hacer porque sí es una historia apasionante. Entonces, no hay que dejarlo de lado. Si los chavos se están aburriendo con las historias que se les están contando mal, hay que platicárselas padre. Ve, por ejemplo, el éxito que ha tenido el programa Patria de Paco Taibo. Y además, es decir, mira, es una historia que yo he visto N veces. Es decir, yo he estudiado mucho, estudié durante años el siglo XIX. Vuelvo a ver el programa y me emociono. Porque de veras, tú ves lo que fue el plan de Ayutla, ves lo que fue como un foro. Híjole, es fantástico. Entonces, este pueblo tiene mucho chiste. Que no nos digan lo contrario. Bien, con una pregunta nos agotamos el tiempo que había, es una lástima, pero nos vamos a invitar a hacer la feria de minería, ya lo sabemos, ya estamos acostumbrados, entra y sale. Ahorita, además de siquiera el espacio para firmar libros, tenemos que salir corriendo y dejar un espacito para que al menos alcancen a comprarlos. Pero, quería avisarles yo para terminar, que ahora estamos Felipe y yo, y va a estar Rafael como consejero técnico en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER. Y vamos a hacer muchas cosas, muchas cosas, y ahí sí los momentos tendrán un poco más de 2 horas. Además, nosotros no podemos firmar libros, sino que nos tenemos que ir corriendo, porque ahorita a las 6 tenemos que estar en el instituto hablando de el conflicto agrarado del norte de México. Tenemos que huir, literalmente. Pero en el INER
siempre son las cosas con más calma, más pausa y más tiempo para el diálogo, y además al final nos quedamos a platicar con los lectores. Nos pueden buscar en la página, vamos a ver muchas cosas. Los centros de este año son Zapata, pero también el 5º centenario de la irrupción española y de la guerra mesoamericana, porque no es nada más la irrupción española, pero muchas cosas. En la página está todo anunciado, pero por lo pronto los invito el próximo miércoles a una plática sobre José María Vigil, un santo laico, el miércoles a las 6 de la tarde. Va a decir un santo laico, José María Vigil, ¿y eso qué es? Bueno, se los adelanto. La primera gran versión de la historia liberal de este país, la primera gran idea de hacer una gran historia del país, después de la derrota de los franceses, la coordinó mi general, don Vicente Riva Palacio. ¿Se acordarán aquel que escribió Adiós mamá Carlota? ¿Sí? O aquel que dijo sobre los chinacos, desnudos y sin alma y sin armas, desnudos y sin armas pero erguidos, solo ante Dios doblegan la rodilla. Si es bandido, Señor, quien no se humilla, pertenezco desde hoy a los bandidos. Desde hoy la palabra. Bueno, ese hombre, mi general, reunió un equipo de gente para hacer la gran historia liberal de México, y el tomo clave, el tomo 5, el de la Revolución Liberal, lo escribió José María Vigil. A entender ese personaje nos estamos invitando miércoles 6 de la tarde en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de San Ángel, para que nos empecemos a conocer y a platicar de nuestro proyecto y gran presencia como es el Fisgón. Nos tenemos que ir corriendo. ¿Ya nos cortaron? ¿Ya? A Twitter, @Inerdo, INHERN, Twitter Historia Pedro.